Hola amigos y gracias por estar con nosotros en esta lectura informal del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Continuamos con nuestro propósito, estamos ya muy adelantados. Hoy vamos a ver la lección número 43 de este libro maravilloso, así que bienvenidos y gracias por seguir allí. Lección 43. ¿Cómo separar lo posible de lo imposible? 6 sencillas preguntas que siempre le evitarán meterse en cualquier situación que pueda superarlo. J. Paul Getty. Nos ha sucedido a casi todos en un momento u otro. De pronto surge una oportunidad que parece ofrecernos la promesa de una gran ganancia económica o una promoción en nuestra carrera. Arrastrados por la excitación y el entusiasmo de la situación, nos lanzamos de cabeza sin pensar ni evaluar previamente nuestras probabilidades de éxito y nos damos de morros. Algunas veces podemos completar el desastre y, si no es grave, olvidarlo completamente con una buena carcajada. Pero la mayoría de las veces, los resultados de nuestra mal preparada aventura puede dejarnos unas cicatrices que nos recordarán el fracaso durante toda la vida. Aceptar los nuevos desafíos y elevar constantemente las miras de sus ambiciones ha sido una de las premisas básicas de esta universidad, sobre todo porque quedó establecido hace mucho tiempo que todos nosotros solo estamos utilizando una pequeña parte de nuestro talento. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no podemos, sin un poco de ayuda y de guía, aprender a distinguir la delgada línea que divide lo posible de lo imposible. Y en consecuencia, a menudo, tropezamos y caemos, duramente castigados por aventuras que deberíamos haber evitado. J. Paul Getty acumuló su primer $1,000,000 a la edad de 24 años. 4 décadas más tarde, fue aclamado como el hombre más rico del mundo. Después de conseguir una fortuna calculada en más de $1,000 millones, gracias a su muy envidiada capacidad para evaluar cualquier situación a fondo antes de invertir tiempo o dinero. En esta importante lección de su libro The Golden Age, la Edad Dorada, Getty le enseñará una sencilla técnica que le permitirá sopesar cualquier oportunidad que se presente y los recursos que tiene en su mano para que pueda aumentar las probabilidades de tomar la decisión correcta antes de lanzarse. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un multimillonario de profesor? Lamentablemente, incluso después de los primeros obstáculos y barreras han sido retirados de la línea de partida, el camino a una vida plena y feliz no es una autopista con el pavimento perfecto. Todavía tiene sus desvíos, curvas cerradas, cruces, cabinas de peajes y sobre todo, reglas de tránsito. Son muy pocos los individuos, sean filósofos o ignorantes, magnates o pordioseros, que tienen la libertad de circular por la carretera como les plazca. Al menos, no mientras encuentren tráfico en la carretera y tengan que coexistir y relacionarse con otros seres humanos. Es muy cierto que aquí, como en todo, hay algunas excepciones a las reglas de que las personas deben obedecer las reglas. Uno puede tomar un atajo que lo lleve a alguna remota región montañosa y disfrutar allí de la libertad total, pero solo a un nivel de la edad de piedra y solo mientras permanezca absolutamente aislado y sea autosuficiente. Pero en el momento en que el ermitaño necesita conseguir una migaja de pan, un trozo de tela o un clavo de otro ser humano, automáticamente cederá una parte de su libertad al tener que someterse a los términos y condiciones fijados por la otra persona o por la sociedad en general. Dado que no hay muchos entre nosotros que anhelen vivir con las dietas de raíces y bayas, vestirse con pieles de animales o morar en una cueva, a la restante abrumadora mayoría solo les queda admitir y respetar las normas, las reglas y las realidades de la civilización.
para poder cualificarse como miembros activos de nuestra sociedad, las personas necesitan, por lo tanto, tolerar ciertos cercenamientos de sus libertades individuales por parte de la sociedad. No hacerlo comporta la imposición de penalidades. Por ejemplo, a un ciudadano se le prohíbe, so pena de castigo, cometer un robo, la bigamia, estafar o matar a su vecino, batirse en duelo o falsificar un testamento. Al ciudadano común tampoco se le permite la más absoluta discrecionalidad a la hora de disponer de sus propias ganancias personales. Apreciables porciones son deducidas automáticamente o deben ser entregadas a un sinfín de organismos impositivos. Por supuesto, estas y otras restricciones y regulaciones similares tienen la intención de proteger la seguridad y el bienestar del ciudadano y de proteger y preservar nuestro sistema social y productivo. Sin embargo, aunque solo sea en términos puramente teóricos, estas son infracciones al concepto de la absoluta libertad individual. Con toda justicia se debe admitir también que la persona común es consciente de tales restricciones y en general las acepta y las cumple sin demasiadas protestas. Pero, paradójicamente, se aceptan incluso con mayor voluntad otras muchas limitaciones menos visibles, de más alcance y más decisivas que nos imponen a todos, a pesar de que su propia existencia, por no hablar de sus efectos operativos, sea reconocida conscientemente solo por una minoría insignificante. Por ejemplo, mientras que el norteamericano medio disfruta de una gran libertad de elección y decisión en la mayoría de las áreas de su actividad, de ninguna manera es un agente que se va por libre cuando se trata de fijar el curso de su vida. Está sujeto a una multitud de fuerzas, factores y circunstancias ante las que debe reaccionar y responder. Y apenas se da cuenta, si es que se da, de que en ellas intervienen y operan a menudo, impelen o compelen sus decisiones y acciones más importantes. Aquellos que consideren esto discutible harían bien en comenzar por reconocer que en el curso de sus vidas les es necesario hacer mayores o menores concesiones, ajustes y compromisos solamente para sobrevivir y todavía más si pretenden elevarse por encima del anonimato de la masa. A menudo, cuando se enfrentan a una variedad de opciones, se ven forzados a abandonar lo que sería normalmente su primera selección y conformarse con alternativas. Solo entonces podrán proceder a sacarles el máximo rendimiento. Todo esto lo sé muy bien por experiencia propia. En mi juventud era mi ambición y deseo entrar en el cuerpo diplomático norteamericano y, si el tiempo y la carrera me lo permitían, dedicarme a mi segunda vocación de escritor. Probablemente lo hubiera hecho de no haber sido por el detalle en apariencia irrelevante de que era hijo único. Esto marcó toda la diferencia. Alguien tenía que seguir con la empresa de mi padre, George F. Getty. Había levantado a lo largo de muchas décadas de mucho trabajo y dedicación. No es que fuera el más adecuado o incluso el candidato lógico, sencillamente era el único disponible. Le aseguro que la idea de administrar una próspera empresa de tamaño medio no solo estaba muy lejos de mis ambiciones originales, sino que representaban una formidable e inquietante perspectiva. Las responsabilidades y los problemas me parecían unas moles enormes dispuestas a aplastarme. Pero no había salidas de emergencia para largarme con la conciencia tranquila. Sobre todo porque la seguridad y el bienestar de mi madre también estaban en juego. En consecuencia, abandoné mis sueños dorados y en lugar de labrarme una carrera con el cuerpo diplomático, lo hice en el mundo empresarial. Una vez tomada la decisión, no me permití el lujo masoquista de lamentarme. Tampoco hubiese podido a la vista de las tareas que debía asumir. De acuerdo que el juego no era mi primera elección,
pero me habían enviado como jugador suplente por unas circunstancias sobre las que tenía muy poco control. No obstante, e independientemente de cómo había llegado hasta allí, estaba metido en el partido y el silbato del comienzo ya había sonado. A partir de este momento, me tocaba participar con la mayor energía y actividad posible y mantener la pelota en juego. Para que no haya ningún malentendido, me apresuro a desmentir cualquier vanagloria o proclamación de mis virtudes. Solo me estoy poniendo como un ejemplo conveniente para apoyar dos opiniones. Primero, que si bien el individuo no siempre tiene o hace lo que más le interesa, puede sin mayores problemas ajustarse y acomodarse a una alternativa razonable o medio racional. Segundo, que puede obtener placer y satisfacción de su trabajo y alegría de la vida. La experiencia me ha demostrado que no hay nada más inútil, sin sentido, que desperdiciar energías profiriendo sapos y culebras contra la necesidad de establecer compromisos y hacer concesiones en la vida. Sería como protestar contra las leyes que prohíben la mutilación y el asesinato porque el hombre de tiempo anunció sol y calor y un súbito chubasco estropeó la fiesta campestre. Después de todo, la aceptación del individuo a lo inevitable pocas veces se equipara con la rendición abyecta e incondicional. Tampoco significa necesariamente que por lo tanto deba renunciar a sus más profundas aspiraciones y ambiciones y condenarse a sí mismo a la más total desolación. Por un lado, los individuos imaginativos y con recursos ampliarán la base y la estructura de sus circunstancias para tener más espacio y oportunidades para realizar sus ambiciones y satisfacer sus deseos dentro del marco ampliado. Por otro lado, nunca es demasiado tarde para los hombres y mujeres valientes y emprendedores que se elevan por encima de lo que ellos y ellas consideran baches y se cambian a carreras totalmente distintas o desarrollan nuevos intereses que satisfagan sus anhelos más profundos. Sin embargo, y en todos los casos, debemos tener presente que durante gran parte de su vida adulta, el individuo medio se mueve en dos esferas de existencia distintas, y no solamente solapadas e interrelacionadas: la vocacional, que implica su trabajo, y la personal. Para bien o para mal, cualquier situación laboral está destinada a ejercer presiones importantes y más o menos formativas en la filosofía y patrones de vida del individuo. Una persona que no aprende ni incorpora nada de su entorno, en que se pasa 40 horas o más cada semana o permanece ciego a él, es lo bastante peculiar como para ser un caso único. Es prácticamente imposible que alguien pueda borrar su trabajo de la mente en el momento en que sale de la oficina o la fábrica. Casi todo el mundo habla del trabajo cuando no está en el trabajo. Solo esto bastaría para demostrar que nos llevamos a casa pensamientos e impresiones. Que estas influencias ocupacionales sean visiblemente prepotentes o engañosamente sutiles depende de innumerables factores, pero indudablemente tienen sus efectos y confío en el más simple y evidente como ejemplo. Un piloto de aviones transatlánticos y el jefe de compras de un centro comercial tienen unos ingresos más o menos comparables, pero no es muy probable que sus filosofías y sus vidas privadas sean similares. El maquinista del turno de la noche y el pinchadiscos que hace el turno de las 12 de la noche a las 6 de la mañana trabajan las mismas horas, pero cada uno desarrolla su propia forma de pensar y sus correspondientes patrones de vida, y estos, a su vez, tienen muy poco que ver con los del farmacéutico o el encargado del supermercado. Una secretaria privada y una enfermera son mujeres, y presumiblemente ambas tienen los mismos instintos básicos y cualidades femeninas. Pero me inclino a pensar que sus puntos de vista, sus perspectivas y sus patrones de vida no se parecen en nada. En mi opinión, una buena parte de estas diferencias se puede atribuir razonablemente a las influencias de las situaciones y experiencias laborales.
A la vista de todo esto, creo que la mayoría de nosotros admitiríamos, si somos sinceros, que los seres humanos no son tan dueños de sus destinos y capitanes de su suerte como les gusta creer. Sin embargo, nadie puede negar que, dentro de los límites impuestos, poseen una más que adecuada libertad para hacer lo que quieren y son capaces de hacer de ellos mismos sus vidas y sus carreras. Algunos, es deplorable pero cierto, no harán nada. No irán a ninguna parte y serán unos lamentables fracasados en una o ambas, generalmente en ambas, esferas de su existencia, por la única razón de que se niegan a hacer el esfuerzo requerido para hacer más o mejor. A estos individuos, el resto de nosotros no necesitamos más que dedicarles una mirada casual, o, si queremos, un gesto de pesar. Otros pueden hacer un esfuerzo sincero, pero fracasarán debido a la falta de capacidad intelectual, carencia de diversos tipos o incluso de enfermedades físicas. Desde luego, estos individuos se merecen nuestra comprensión, solidaridad y, si es conveniente y justificación, una ayuda. También habrá quienes triunfen, en mayor o menor medida, según sus propias escalas de valores, más que por sus capacidades, en una o ambas esferas. Y uno desea por su bien que sea en ambas. Si bien a menudo son ayudados hasta cierto punto por los demás, sus éxitos todavía se deben en gran medida a sus propios talentos, esfuerzos y acciones. Sin embargo, a mí me parece que antes de que un individuo se lance con todas sus fuerzas a conseguir sus aspiraciones en la vida y el trabajo, tiene derecho a recibir unas cuantas palabras de advertencia no muy convencionales. He llegado a la conclusión, basada en muchos años de experiencia, de que el número de personas que fracasan por intentar hacer demasiado es casi el mismo que las personas que fracasan porque no hacen bastante. Sí, lo sé. Esto parece paradójico y huele a herejía, pero lamentablemente es muy cierto para un gran número de personas. Sus debilidades básicas se pueden describir muy brevemente. En cualquiera o ambas de sus esferas de existencia, vocacional o personal, en las que busca triunfar, son sencillamente incapaces de determinar lo que es posible, lo que están en situación de alcanzar y lo que es imposible o está más allá de su alcance, por mucho que estiren el brazo. Apuntan demasiado alto y después, para su gran desilusión, ven cómo sus mejores disparos marran la diana. Todo esto me recuerda a un ejecutivo. Vamos a llamarlo piadosamente por el nombre ficticio de John Jones, que una vez trabajó no por mucho tiempo en una de las empresas que dirijo. Inteligente, bien educado, con una buena personalidad, muy agradable, una familia encantadora y con buenos antecedentes en cargos ejecutivos menores en otras empresas. Parecía el más adecuado para el puesto de responsabilidad que se le asignó. La luna de miel duró poco. No pasó mucho tiempo antes de que se resultara evidente que John Jones no solo no avanzaba, sino que se iba retrasando cada vez más y que arrastraba a otros ejecutivos con él. Toda la organización se tambaleaba indefensa, sacudida por los embates del trabajo acumulado, los proyectos demorados y las furiosas protestas de los clientes. No fue necesario buscar mucho para localizar el problema. ¿Al amigo Jones se le había subido a la cabeza el nuevo trabajo o estaba intentando desesperadamente probarse a sí mismo, como resultado neto de que había perdido todo sentido de la proporción? Creía que él y la organización que administraba podían hacer milagros, hacer lo que fuera en un tiempo ridículamente corto. Cualquier cosa que alguien pedía o necesitaba, él lo prometía sin vacilar, sino para mañana, para pasado, sin falta. En consecuencia, el personal agobiado libraba una batalla perdida contra lo imposible. Ahora bien, aunque soy básicamente un empresario y las consideraciones empresariales deben ir primero, me imaginé que podría mantener a John Jones en nómina
después de trasladarlo a un puesto de menor responsabilidad. Tenía 50 y tantos años de edad, y supuse que si se lo sabía llevar, aún podría hacer un buen trabajo en un escalafón más bajo. Descarté rápidamente todas estas ideas en cuanto se supo que Jones no solo había hecho un desastre en su esfera vocacional, sino que también lo había hecho en su vida personal. Había comprado una casa que costaba por lo menos el doble de lo que podía pagar con sus ingresos, con una entrada mínima. Le habían pedido cortés pero firmemente que renunciara al club de campo al que pertenecía después de una serie de incidentes muy desagradables. Estaba todavía más hundido en las deudas que en el trabajo atrasado, y como reveló una discreta investigación, Jones era un tirano y el terror de su esposa e hijos. A John Jones se le pidió que renunciara, y le fue aceptada la renuncia siquiera antes de que se secara la tinta de la firma. Si algo separa esta penosa y lamentable historia de otras miles en todos los campos, es la contradicción de la aceptada y generalmente válida lógica de que la madurez y la veteranía reducen las probabilidades de errores tan catastróficos. Después de cumplir los 50, yo diría que Jones ya era bastante maduro. Había pasado por el trasiego de la vida familiar y empresarial. Llevaba casado 22 años y tenía 3 hijos, de 19, 16 y 14 años respectivamente. Sus antecedentes laborales eran intachables y reflejaban un lento, aunque no espectacular ascenso. Todo esto tendría que haber dado como resultado una persona y un ejecutivo experto. Supongo que no hay ninguna explicación satisfactoria excepto que vino y vio y fue vencido por sus propias debilidades. Pero no tema, siempre hay muchos otros Jones, y si sirven para algún propósito constructivo es el de servir de advertencia contra los individuos que desean disfrutar la vida y progresar en su trabajo. Cualquiera que aspire a triunfar en lo personal y vocacional debe estar completamente pensando, midiendo, calibrando y evaluando para determinar lo que se puede y no se puede conseguir en las circunstancias que prevalecen y con los recursos disponibles. En resumen, que es esencial separar el grano de lo posible de la paja de lo imposible en ambas esferas de la existencia. La capacidad para distinguir la frecuentemente muy delgada línea que separa lo posible de lo imposible muy pocas veces es un rasgo innato. Se consigue parcialmente por un proceso de ensayo y error, pero sobre todo, o al menos eso se espera, a través del desarrollo de los poderes del razonamiento y el juicio. No obstante, las siguientes preguntas podrían servirle a algunos como referencias para dicho desarrollo. ¿Qué estoy intentando conseguir? ¿Por qué creo que lo que quiero hacer es posible? ¿Qué me lleva a pensar que podría ser imposible? ¿Qué puedo ganar o perder? ¿Cuáles son los factores, edad, resistencia o salud, que pueden tener alguna relación con el resultado y, a la inversa, puedo sufrir algún efecto físico adverso si me empeño en llevar la idea o el proyecto o lo que sea hasta el final? ¿Puedo utilizar mi tiempo, esfuerzos y energías para obtener mejores ventajas en otras direcciones? Estas, por supuesto, son solo sugerencias, ofrecidas como un estímulo al pensamiento. La decisión final le corresponde al individuo implicado. En relación a los diversos temas que he mencionado, me gustaría contarle lo que considero una anécdota muy apropiada y esclarecedora. Hace algunos años, fui uno de los invitados a la cena ofrecida por un hombre renombrado por su gran capacidad intelectual, sus aficiones culturales, su extraordinaria energía, su gozo de vivir y sus éxitos financieros. Tenía entonces 75 años, pero parecía 20 años más joven. Nadaba
Daba largos paseos todos los días y directamente detestaba irse a la cama antes de las 12 de la madrugada. Después de cenar, él y sus invitados pasamos al salón. Entre los allí presentes había un periodista dispuesto a combinar el negocio con el placer y conseguir algunos detalles de interés humano para uno de sus artículos. Comenzó a charlar con nuestro anfitrión. Lo alabó cortésmente por sus grandes logros, su asombroso vigor, los honores conseguidos y después transformó hábilmente la charla en una entrevista. Señor, ha conseguido tantos éxitos que el público y la prensa lo tienen por un genio. ¿Se considera usted así?, preguntó el periodista. Dios mío, no, respondió el anfitrión con toda sinceridad mientras se reía. A menos que el hecho de que hace mucho tiempo comprendí algunas verdades fundamentales, que por cierto están al alcance de todos, sea lo que llaman genio. Exactamente cuáles son esas verdades fundamentales, fue la siguiente y obvia pregunta. La respuesta fue directa, amable y probablemente porque habíamos acabado de cenar hace unos minutos, presentada como algo gastronómico. Diría que son 4, respondió. Primero, una persona no siempre encuentra todos los platos que quiere en el menú. Segundo, de todas maneras, encontrará una variedad suficiente para satisfacer su hambre y su paladar. Tercero, mientras come, debe obedecer el viejo axioma y no morder nunca más de lo que puede masticar. Cuarto, esto, sin embargo, no debe impedirle tomar los bocados correctos, porque toda comida digna de ser comida se debe comer y no picotearla o dejarla a un lado. Para mi modo de pensar, estas metáforas alimentarias merecen ser atesoradas en la memoria. En algún momento crucial, cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y el vivir. Todas lo han sido para mí, muchas veces.